Les habla la doctora Esther Chirinos, internista, reumatólogo, doctora en ciencias médicas, y vamos a entrar en esta sesión práctica utilizando un artículo de pronóstico y los lineamientos de protocolo de presentación del grupo Foro Taller Medicina basada en la evidencia. Revisaremos el artículo cuyo autor es Urjia Jai y colaboradores, Asociación de Comorbilidades Preexistentes con la mortalidad y gravedad de la enfermedad entre 167.500 personas con COVID-19 en Canadá, un estudio de cohorte basado en la población Association of pre-existing comorbidity with mortality and disease severity among 167,500 individuals with COVID-19 in Canada, a population-based cohort study. Fuente PLOS ONE 2021, factor de impacto 3.240, el DOI, y no declararon que no existe ningún conflicto de interés. Resumen. Introducción. La nueva enfermedad por coronavirus 2019 ha infectado el 1.9% de la población mundial a mayo del 2021. Los estudios anteriores que examinaron los factores de riesgo de mortalidad y gravedad se basaron en personas hospitalizadas. Se requieren estudios de cohorte basados en la población para proporcionar evidencia que pueda extrapolarse a la población general. El objetivo de este estudio fue examinar la asociación de las comorbilidades con la mortalidad y la gravedad de la enfermedad en personas con COVID-19 diagnosticadas en el 2020 en Ontario, Canadá. Métodos. Es un estudio de cohorte retrospectivo de todas las personas con COVID-19 en Ontario, diagnosticadas entre el 15 de enero y el 31 de diciembre. Casos vinculados a bases de datos administrativas de salud mantenidas en el ICIS que cubre a todos los residentes en Ontario. El resultado primario es la mortalidad por todas las causas a los 30 días después del primer diagnóstico de COVID-19 y el resultado secundario es un índice de gravedad compuesto que contiene muerte y hospitalización. Para examinar los factores de riesgo de los resultados, emplearon modelos de regresión de riesgo proporcionales de Cox y modelos de regresión logística para ajustar por variables demográficas, socioeconómicas y comorbilidad. Los resultados también se estratificaron por grupos de edad. Resultados. Un total de 167.500 personas fueron diagnosticadas de COVID-19 en el 2020 y se incluyeron en el estudio. Aproximadamente la mitad tenían al menos una comorbilidad. La mediana del periodo de seguimiento fue de 30 días. Las comorbilidades más comunes fueron hipertensión, asma y diabetes. Los individuos con comorbilidad tenían un mayor riesgo de mortalidad en comparación con los que no la tenían. Y el riesgo se elevó sustancialmente de 2.14 a 4.81 veces a medida que el número de comorbilidades aumentaba de 1 a 5 o más. Los predictores significativos de mortalidad incluyeron comorbilidades como el trasplante de órganos sólidos, la demencia, la enfermedad renal crónica, enfermedad mental grave, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, hipertensión. En comparación con su efecto en los grupos de mayor edad, las comorbilidades se asociaron
con un mayor riesgo de mortalidad y gravedad en personas menores de 50 años. Los individuos con 5 o más comorbilidades en el grupo de edad de menos de 50 años tenían 395,44 veces mayor riesgo de mortalidad en comparación con los que no lo tenían. Análisis. Trasplante de órganos sólidos, demencia, enfermedad renal crónica, enfermedad mental grave, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, diabetes, artritis reumatoidea, VIH y asma se asociaron con la mortalidad o la gravedad. El número de comorbilidades fue un factor de riesgo importante de muerte y resultados graves entre los más jóvenes con COVID-19. Hallazgos sugieren que la vacunación debe priorizar por edad y población más joven con múltiples comorbilidades. Tópicos del estudio. Van a estudiar la población enferma de COVID-19 en la población general de Ontario y van a asociar la presencia de una o más comorbilidades con el riesgo para mortalidad y gravedad de la enfermedad. Antecedentes. El crecimiento exponencial de la pandemia ha cambiado profundamente todos los aspectos de la vida humana. Desde octubre del 2020, COVID-19 se convirtió en la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos para adultos de 45 años o más, y es probable que continúe superando la lista en muchos países. Estoy de acuerdo a lo publicado por Contis. Su y colaboradores refieren que la mayoría de los estudios anteriores se han basado en cohortes de pacientes COVID-19 hospitalizados porque los registros médicos electrónicos de los hospitalizados eran más accesibles. Hay una limitación en el uso de las cohortes hospitalarias porque los factores de riesgo identificados en casos graves pueden no aplicarse a la población en general, ya que la mayoría de los casos COVID-19 se encuentran en la comunidad. Por lo tanto, se requieren pruebas de cohorte basadas en la población para proporcionar un análisis más completo y sólido de los factores de riesgo que puedan extrapolarse a la población general. Para mayo del 2021, solo 4 estudios emplearon cohortes que incluían tanto a pacientes ambulatorios como a pacientes hospitalizados para examinar los factores de riesgo. En Canadá también se informó todo con lo que se iba trabajando. Toronto constituye Ontario la provincia más grande de Canadá. Tiene el segundo mayor número de casos y el segundo mayor número de muertes para mayo del 2021. En Ontario, los servicios de atención médica, incluidos los servicios médicos, la atención hospitalaria y las pruebas de diagnóstico, se financian universalmente para todos los residentes y el gobierno provincial es el único pagador. Utilizando esas bases de datos administrativas de salud basadas en la población, se programó este trabajo cuyo objetivo es examinar la asociación de las comorbilidades con la mortalidad y la gravedad de la enfermedad en personas con COVID-19 diagnosticadas en el 2020 en Ontario, Canadá. Estudio de cohorte observacional analítico, longitudinal retrospectivo. Utilizó hazard ratio y odds ratio. El seguimiento fue
prospectivo todo el seguimiento, pero la revisión de la data y la publicación fue retrospectivo y así lo escribieron en su diseño. En el flujograma se puede observar que identificaron 3.483.595 personas que se sometieron a pruebas de SARS-CoV-2 en el 2020, donde 3.226.740 fueron excluidos porque tenían todas las pruebas negativas. Más adelante excluyeron 89.335 individuos que tuvieron una prueba positiva después del periodo de seguimiento, es decir, después del 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, el estudio incluyó un total de 167.500 casos confirmados de COVID-19 que se notificaron en Ontario, Canadá, al 31 de diciembre del 2020 y utilizaron la prueba universal de RT-PCR o diagnóstico molecular. Es un estudio de cohorte retrospectivo basado en la población de individuos que tuvieron un resultado positivo para el SARS-CoV-2 y que se informa a través del Sistema de Información de Laboratorios de Ontario, OLIS por sus siglas, del 15 de enero al 31 de diciembre del 2020, basado en la reacción de cadena de polimerasa, y se procesa en todos los laboratorios provinciales de salud pública, laboratorios hospitalarios y laboratorios comerciales en Ontario. Esta cohorte derivada de OLIS se vincula con los datos administrativos de salud provincial basados en la población para determinar la información sobre características sociodemográficas, condiciones crónicas, así como los resultados de interés. Estos datos a la vez se vinculan mediante identificadores codificados únicos y se analizan en el ICIS. El ICIS es un instituto de investigación independiente y sin fines de lucro, cuyo estatus legal bajo la Ley de Privacidad de la Información de Salud de Ontario le permite recopilar y analizar datos demográficos y de atención médica sin consentimiento para la evaluación y mejora del sistema de salud. Aún así, este estudio ha recibido la aprobación ética de la Oficina de Ética en Investigación de la Universidad de Toronto con el número 39138. El resultado primario de este estudio es la mortalidad, que se define como la muerte por cualquier causa dentro de los 30 días posteriores a la primera prueba positiva de SARS-CoV-2. Los datos de mortalidad se obtienen de la base de datos de alta del Instituto Canadiense de Información de Salud y la base de datos de personas registradas hasta el 30 de enero del 2021. El resultado de gravedad compuesto, que consiste en la muerte por todas las causas entre los 30 días posteriores a la primera prueba positiva y la hospitalización, que ocurrió entre el periodo de 14 días antes y 30 días después del primer resultado positivo. Esto se consideró como el resultado secundario. Los datos sobre la admisión y el alta hospitalaria se obtuvieron del Sistema Nacional de Informe de Atención Ambulatoria y bases de datos del Plan de Seguro Médico de Ontario hasta el 30 de enero del 2021. Pueden observar también el resultado primario y el resultado secundario de acuerdo al número de comorbilidades crecientes de 1 a más de 1. Y para la mortalidad a los 30 días
hay un hazard ratio de 2.4 a 4.8 en la medida en que se incrementan el número de comorbilidades. Y para el resultado secundario, que es el índice de gravedad compuesto, muerte y hospitalización, un hazard ratio de 1,70 a 6,17 en base al incremento del número de comorbilidades. Desde el punto de vista de análisis estadístico, en primer lugar se realizó un análisis descriptivo de los factores de riesgo. Posteriormente, se usó un análisis para comparar las diferencias en los factores de riesgo entre los grupos de muertos y vivos. Y allí utilizaron pruebas estadísticas como la T-Student, la prueba de suma de rangos de Wilkinson, la prueba de chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher. Para explorar los factores de riesgo de mortalidad, emplearon el modelo de regresión de riesgo proporcionales de Cox para estimar las razones de riesgo o hazard ratio y los correspondientes intervalos de confianza. Se calculó el tiempo de seguimiento para cada individuo desde la fecha del diagnóstico hasta la muerte. Muchos casos fueron hospitalizados antes del diagnóstico de COVID-19 en la primera ola, entonces usaron regresión logística para estimar los riesgos del resultado de gravedad compuesta en razón de probabilidades u odds ratio y sus intervalos de confianza. En el análisis de regresión múltiple emplearon modelos de regresión logística o de Cox y controlaron las variables demográficas, los contactos de permanecer en larga estancia y todas las comorbilidades. Adicional, realizaron análisis separados para las 3 variables relacionadas con la comorbilidad, es decir, si tienen alguna comorbilidad, el número de comorbilidades y los tipos de comorbilidad, al ajustarlas en 3 modelos para evitar la colinealidad. Para comprender la influencia de las comorbilidades en los diferentes grupos de edad, utilizaron análisis de regresión logística y regresión de Cox multivariable estratificado para examinar la asociación entre la comorbilidad y los dos resultados en 5 estratos de edad: menores de 50 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años, 70 y 79 años y más de 80. Además, utilizaron el método del límite de producto de Kaplan-Meier para examinar gráficamente la relación entre las comorbilidades y el tiempo hasta la mortalidad. Rango logarítmico para ver en las funciones de supervivencia entre los niveles de comorbilidad y tipos de comorbilidad. Todos los análisis se realizaron utilizando un programa ERROR en versión 4.03. Todas las variables no tenían variables perdidas, excepto 2, la residencia y el quintil, con valores de 0,28 de pérdida, que se imputaron aleatoriamente con base en las distribuciones de valores no perdidos de las variables. Para todas las pruebas estadísticas se consideró significativo un valor de P inferior a 0,05 y este estudio se informa de acuerdo con la directriz de fortalecimiento del informe de estudios observacionales en epidemiología o STROBE. Todos estos análisis se planificaron antes de acceder a los datos completos preparados por el ICIS, pero no se publicó ningún plan de análisis prospectivo. En esta tabla podemos observar los resultados del estudio de los casos confirmados de COVID-19 en Ontario, Canadá, al 31 de diciembre del 2020.
El 2,8% falleció dentro de los 30 días posteriores a su prueba positiva. La edad promedio fue de 42,7 años. El 52% eran del sexo femenino. El 24,6% pertenecen al quintil de ingresos más bajos. El 5,6% vivían en instalaciones de larga estancia. La mayoría de las personas, el 96,2%, residían en áreas urbanas. El 43,8%, casi la mitad de la cohorte, tenían al menos una comorbilidad. En esta figura podemos observar la asociación de las características socioeconómicas y comorbilidades con la mortalidad por todas las causas a los 30 días de los modelos de regresión de riesgos proporcionales de Cox. Las líneas representan los intervalos de confianza del 95%. Los cocientes de riesgo de tener alguna comorbilidad y el número de comorbilidad se calcularon en base a los modelos de Cox multivariables separados que incluían edad, sexo, cuartiles de ingresos, la residencia rural o urbana y las residencias de larga estancia. Vamos a tener en la columna número 1 los factores de riesgo. Allí ven edad, sexo y los otros citados. En la columna número 2, el hazard ratio con su 95% de confianza. Luego el valor de P en la tercera columna y luego tenemos la figura con los resultados. Recordemos que en la figura la línea vertical, llegamos hacia abajo, sobre la horizontal está el número 1. Todo lo que esté a su izquierda representa que el factor de riesgo que estamos analizando protege o no produce daño. Y todo lo que observemos desde el número 1 hacia la derecha expresa o significa que el factor de riesgo aumenta la probabilidad de que se observe el evento que estamos estudiando. En este caso era la mortalidad por todas las causas a los 30 días. Así, observamos en primer lugar que la edad, a mayor edad, mayor riesgo de mortalidad. Así, cuando comparamos los grupos de 50 a 59 años frente a 80 años y más, observamos un hazard de 23,10. En el grupo de 70 a 79, de 10,30. En el grupo de 60 a 69, de 3,71. Y para menos de 49 años, una protección por esta edad de 0,10. Es decir, hay una protección del 90% de no presentar el evento de interés, que es la mortalidad por cualquier causa, si tiene menos de 49 años. Cuando analizamos los quintiles de ingreso, el cuarto y quinto quintil, frente al 1, el cuarto y el quinto, son los que tienen los ingresos más altos. Hay un factor de protección expresado por 0,86, 0,87 frente a 1 a los que están en el quintil 2. Cuando observamos la larga estancia, incrementa el riesgo a 1,86 y las comorbilidades las analizaremos después. En esta diapositiva vamos a analizar la probabilidad acumulada de muerte por cualquier causa dentro de los 30 días
separados por el número de comorbilidades. Esta información se encuentra en la figura anterior, pero aquí la vamos a apreciar mucho mejor. Es un análisis de supervivencia o curva de Kaplan y Meier, en donde el evento de interés es la mortalidad a los 30 días, relacionada con el número de comorbilidades. En el eje de las ordenadas vamos a observar la probabilidad acumulada de muerte y en el eje de las abscisas el tiempo, expresado por los días después de que la prueba RT-PCR da positiva por primera vez para diagnosticar COVID-19. ¿Qué podemos concluir con esta curva de Kaplan y Meier? Lo siguiente, dos grandes conclusiones. En primer lugar, las personas con comorbilidades tenían 2.80 veces más riesgo de muerte en comparación con las que no tenían comorbilidades, y el riesgo se observa que aumenta con el tiempo. Y en segundo lugar, los riesgos de mortalidad aumentaron sustancialmente de 2,14 veces a 4,81 veces a medida que el número de comorbilidades aumentaba de 1 a 5 o más comorbilidades. En los modelos logísticos multivariables para el indicador compuesto de gravedad de la enfermedad, que era el resultado secundario, la edad avanzada siguió siendo el predictor más importante. El quintil de ingreso más alto se asoció con probabilidades reducidas de resultados graves. Además, el sexo masculino que vivía en áreas urbanas y los residentes de las instalaciones de larga estancia siguieron siendo predictores significativos de la gravedad de la enfermedad. Las personas que tenían comorbilidades tenían 2 veces más probabilidad de experimentar resultados graves, con un odds ratio de 2,16. A medida que el número de comorbilidades aumentó de 1 a 5, la razón de probabilidades aumentó sustancialmente de 1,70 con un intervalo de confianza de 1,60 a 1,86 a 6,17 con un intervalo de confianza de 5,60 a 6,81. Todas las comorbilidades se asociaron significativamente a la mortalidad y con el resultado de gravedad compuesta. A efectos de docencia, se aplicó la tabla de 2x2 o tabla de contingencia para comprobar el odds ratio, específicamente en asma. Recordemos que todos estos resultados provienen de un programa estadístico en donde se estratifican múltiples variables para evitar la confusión, es decir, son el producto de un análisis o tratamiento estadístico muy elaborado. Discusión. El estudio destaca el número de comorbilidades como un factor de riesgo importante para la mortalidad y la gravedad de COVID-19 entre los individuos más jóvenes, mientras que la asociación de comorbilidad se redujo a medida que aumentaba la edad. Segundo, comorbilidades como VIH, enfermedad mental grave, artritis reumatoide, enfermedad cardiovascular, cáncer y la diabetes se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad y gravedad de COVID-19 entre personas menores de 50 años, en comparación con su efecto en los grupos de mayor edad, lo que concuerda con otros estudios. Tercero, este estudio también sugirió que la edad es el factor de riesgo más significativo de mortalidad y gravedad después de controlar las condiciones
demográficas y de comorbilidad. Cuarto, el número de comorbilidades no fue un factor de riesgo significativo de mortalidad entre los individuos mayores de 80 años. Comorbilidades tenían un mayor impacto en los individuos menores de 50 en comparación con los de los grupos de mayor edad. A medida que las vacunas se están extendiendo a las poblaciones más jóvenes, este estudio sugiere que los que toman decisiones deben tener en cuenta el número de comorbilidades al priorizar los grupos de alto riesgo para la vacunación entre las poblaciones jóvenes, en lugar de tomar decisiones basadas únicamente en grupos de edad o áreas de riesgo. Al decidir qué lista de verificación para hacer la evaluación crítica de los para un estudio de cohorte, no podemos utilizar Johanna Bright o no se cumplen en las primeras 3 preguntas porque solamente era un grupo de intervención, una población completa. Pero la pregunta 4, la exposición se midió de una manera válida y confiable, se establecieron todos los factores de confusión y las estrategias estadísticas para hacerle frente a los factores de confusión mediante la estratificación de las variables, el uso de modelos lineales y multivariables de regresión. El grupo estaba libre al inicio o inició el tratamiento justo en el momento de la exposición y que era demostrado por una RT-PCR. Todos los resultados fueron medidos de manera válida y confiable. El tiempo es suficiente fue programado para que ocurrieran los resultados. El seguimiento se completó apenas un 0,28 en 2 variables, fue incompleto y se hizo la estrategia suficiente para abordar esto. Y el análisis estadístico fue muy completo. Utilicemos la lista o la guía del grupo de trabajo de National Working Group on Evidence-Based Healthcare, en donde podemos evidenciar son válidos los resultados del estudio. Fue una muestra representativa y bien definida de los pacientes en un momento similar en el curso de la enfermedad. Sí, justo el momento de la exposición y el diagnóstico con RT-PCR para todos. ¿Fue el seguimiento lo suficientemente prolongado y completo? Fue de 1 año y lo suficiente para observar lo que se deseaba. En los criterios secundarios, se utilizaron criterios objetivos y no sesgados de los resultados, fueron muy bien definidos desde el inicio, tanto los objetivos como los resultados primarios y secundarios. Se llevó a cabo un ajuste para los múltiples factores pronósticos importantes, sí, regresión lineal y múltiple, estratificación por factor o variable. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuán amplia es la probabilidad de los acontecimientos en un periodo especificado de tiempo? Era totalmente probable. ¿Cuán precisas son las estimaciones de probabilidad? Muy adecuadas. Para la validez externa, me ayudan los resultados en la asistencia de los pacientes. ¿Fueron los pacientes del estudio similares a los que yo pueda programar localmente? Sí. ¿Conducen directamente los resultados a seleccionar o a evitar el tratamiento? ¿Ayudan a mejorar los programas de vacunación, los programas de salud pública y a estimar la gravedad o riesgo en la población general? ¿Son útiles los resultados para tranquilizar o aconsejar a los pacientes? Muy útil. Nivel de evidencia 2B, de acuerdo a la propuesta del Centro para Medicina Basada en Evidencia de Oxford. Grado de recomendación. De acuerdo a la misma propuesta citada anteriormente, el grado de recomendación es B para estudios de cohorte. Matriz FODA, fortalezas.
Este estudio empleó datos poblacionales casi completos para examinar los factores de riesgo de mortalidad y gravedad de COVID-19, debido a que el gobierno de Ontario es el único pagador de todas las consultas médicas y hospitalizaciones bajo la cobertura de salud universal, y vincular a todas las personas COVID-19 con sus antecedentes médicos. Todo esto debido a los sistemas de registros electrónicos para todos sus antecedentes, comorbilidades, la presencia de este seguro universal, la presencia del Instituto ICIS de investigación y la presencia de OLIS, que era el conjunto de todos los laboratorios en el área. Las oportunidades: este estudio se puede reproducir localmente. Debilidades: los datos se recopilaron hasta el 31 de diciembre de 2020 y las nuevas variantes preocupantes o de consideración del SARS-CoV-2 no se pudieron estudiar. El utilizar la mortalidad por todas las causas a los 30 días como resultado de mortalidad por COVID subestima ciertos factores. Entonces, esto hace una subestimación de los factores de riesgo al excluir una pequeña cantidad de personas con COVID-19 que murieron más allá de los 30 días después de su diagnóstico. Pero también puede sobreestimar, ya que esto puede incluir muertes no relacionadas con COVID-19. Definir la gravedad de la enfermedad como muerte u hospitalización es también un factor limitante. ¿Por qué? Porque este no puede ser el caso en los diferentes entornos. Entonces tiene sus debilidades y limitaciones. Amenazas: bueno, por supuesto, reproducir este estudio localmente tiene como amenaza el riesgo, el tiempo, la tecnología y la disponibilidad de recursos financieros. Conclusiones: al analizar los datos de una gran cohorte poblacional que incluye todas las personas con COVID-19 identificadas en el 2020 en Ontario, Canadá, encontramos que trasplante de órganos sólidos, enfermedades mentales graves, demencia, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica fueron predictores de mortalidad y gravedad. El número de comorbilidades fue un factor de riesgo importante de muerte y resultados graves entre los individuos más jóvenes con COVID-19. El impacto de las comorbilidades fue más sustancial entre los individuos de 50 años. Los resultados sugieren que, además de priorizar por edad, los grupos prioritarios de vacunación deberían incluir población más joven con múltiples comorbilidades. Aquí tenemos referencias del estudio. Biografía del autor. La doctora Erica Ji es doctor de la Universidad de China de Hong Kong en Geografía de la Salud. Actualmente es director del curso Epidemiología Espacial y codirector del curso Estadísticas Espaciales aplicadas para datos de salud pública. Resumen profesional. Es profesor asistente en la División de Epidemiología y Bioestadística, epidemiólogo espacial con experiencia multidisciplinaria en ciencias de la computación, ingeniería y geografía de la salud. Sus intereses incluyen el estudio de la transmisión de las enfermedades infecciosas, la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias y otros problemas de exposición ambiental. Está también dedicada a integrar múltiples disciplinas, incluida la epidemiología, la geografía de la salud y la informática, y métodos para descubrir los impactos de las exposiciones ambientales en la salud de la población. Se encuentra laborando en la Universidad de Toronto. Gracias por acompañarnos en esta sesión práctica. Quedo atenta a todas sus dudas y preguntas.